Vamos a empezar con ideas muy básicas, la anatomía externa del estómago y en qué lugar está dentro del cuerpo humano. Veamos este órgano diseccionado. Pueden ver un estómago en esta bandeja. Se dice que es un órgano con forma de J. Pueden ver que hay una curva aquí y otra curva aquí. La curva más grande se conoce como curvatura mayor del estómago. ¡Qué gran nombre! La más pequeña se llama curvatura menor del estómago. El estómago está segmentado en 3 regiones que nos ayudarán con posición y para abordar otros temas más adelante. Voy a dejar este aquí y de esta forma les mostraré las 3 secciones en que se divide el estómago. La primera sección se llama fondo del estómago. La porción central más grande es el cuerpo del estómago y la última porción es la región del píloro o solo píloro. Hay un esfínter muy importante en el píloro, en la región del píloro, y lo conocemos como esfínter pilórico. Podemos verlo a simple vista porque es un músculo bastante grueso. Es un esfínter muy poderoso porque gracias a él el cuerpo recibe pequeñas porciones de sólidos, de lo que hablaremos más tarde. Pero antes, tenemos que hablar de su ubicación. El estómago se ubica en la porción superior izquierda del abdomen. Si vemos a nuestro amigo Jeffrey, podrán notar que está instalado por debajo de la caja torácica, o sea, de esta zona hasta esta zona. La parte inferior del estómago, que es donde está la región del píloro, está ligeramente expuesta fuera de la caja torácica, así que más o menos por aquí. Tenemos una porción fuera de la caja torácica que es la que baja a la zona media, y si miramos bien el cuerpo diseccionado que está aquí, podremos observar el estómago. Aquí tenemos las costillas, las estoy tocando. Pueden ver que del lado izquierdo está la curvatura mayor del estómago y luego baja hacia la línea media. Sabemos que el estómago está en el cuadrante izquierdo y que el intestino delgado ocupa más el abdomen central. Hablaremos del intestino delgado en otro video porque tenemos que hablar de la función del estómago cuando la comida acaba de llegar. Sí, vamos a hablar de cuando llenamos de más al estómago, pero antes hay que empezar con las comidas habituales, las de tamaño normal. Sabremos qué hace el estómago con eso. Así que, si volvemos a ver el órgano diseccionado, veremos el fondo del esófago. A veces las personas le dicen el tubo de comida porque cuando tragamos la comida baja por el esófago directo al estómago. Cuando llega al estómago, un grupo específico de células estimulará la liberación de algunos compuestos y químicos. Bien, aquí hay otro órgano diseccionado, solo para comparar, este es 2/3 más grande que el otro. Es un poco más grande, en especial en el fondo. Queremos ver por dónde se une el fondo del esófago con el estómago, así que pueden ver que definitivamente es más grande. Y claro, les adelanto que hablaremos del crecimiento del estómago al final de este video. Una de las cosas más asombrosas es que si miran de cerca verán el recubrimiento. Entonces, el recubrimiento interno se llama túnica mucosa. Túnica significa que es una capa y mucosa significa que va a secretar un tipo de moco. Bien, estos pliegues gástricos se llaman rugosidades gástricas. Rugosidades significa pliegues. Esto será más importante más adelante en el video cuando hablemos del crecimiento del estómago. Ahora fingiremos que nos vamos a acercar como en el autobús mágico y veremos qué es lo que la túnica mucosa nos puede enseñar. Si miramos a esta túnica mucosa a nivel microscópico, veremos algunos tipos de células muy importantes ya que secretan algunas sustancias. Vamos a hablar de 3 tipos de células. Vamos a hablar de las células principales, las células parietales y las células mucosas. Las células principales secretan 2 sustancias importantes. Una es el pepsinógeno y la otra es la lipasa gástrica. El pepsinógeno se convierte en pepsina gracias a los ácidos del estómago y luego ayuda a romper las cadenas de péptidos, que básicamente descompone a las proteínas. Luego, la lipasa gástrica ayuda a romper las cadenas de grasas. Entonces tenemos 2 sustancias secretadas por las células principales, pero también mencioné otro tipo de células llamada célula parietal, y también secretan 2 sustancias muy importantes. Las células parietales secretan factores intrínsecos y ácido clorhídrico. El factor intrínseco es necesario para absorber la vitamina B12. Es una vitamina muy importante de la que hablaremos en otro video. El ácido clorhídrico tiene otras funciones. El ácido clorhídrico ayuda a descomponer las proteínas, es una función indispensable a la hora de hacer la digestión. Además también se encarga de eliminar patógenos. ¿Por qué el ácido clorhídrico no deshace nuestro recubrimiento estomacal, la túnica mucosa de la que hablé? Bueno, hay un tercer tipo de célula, las células mucosas. Las células mucosas secretan moco y lubrica todo el recubrimiento del estómago. Si vemos toda el área de aquí, todo el recubrimiento del estómago está lubricado por moco.
Entonces podemos pensar que el recubrimiento del estómago está protegido por moco y el ácido queda encima. Y gracias a eso, el ácido no quema el estómago ni causa problemas. Si tomas medicinas que reducen la mucosa del estómago, como el ibuprofeno y Advil, por ejemplo, causará que la capa de moco se haga más delgada y el ácido sí podría irritar el estómago y volverse incómodo. Bueno, pudimos observar que el estómago cubre a la comida con sustancias como el ácido clorhídrico y enzimas que ayudan a descomponer la comida, pero el estómago no se detiene ahí. Continúa mezclando la comida y eso ayuda a la digestión. Algunos dicen que es una licuadora muscular. Si observamos el órgano diseccionado otra vez, imaginemos que la pared del estómago tiene un músculo aquí y que se va a contraer para que la comida se mezcle de cierta forma. Y para que sepan, la palabra elegante para referirse a los movimientos del estómago es peristalsis. Y el estómago lo hace con una acción tipo de onda de propulsión y retropulsión, se los voy a mostrar. Ahora vamos a imaginar que estamos en la boca del estómago, así que vamos a entrar, y de este lado es la salida hacia el intestino delgado. El estómago mueve la comida en esta dirección, y acuérdense que tenemos un esfínter llamado píloro. El esfínter pilórico está muy apretado, solamente tiene unos 3 milímetros de ancho. Eso no es mucho espacio, así que solo pasan cosas muy pequeñas. Así que todo lo que llega a este punto, pero no es suficientemente pequeño, es empujado y devuelto. Así que la comida va y viene en el estómago. Y si es suficientemente pequeño, puede pasar. Pero si no, se devuelve para que se mezcle mejor y se haga más pequeño y puede pasar. Una pregunta que muchos estudiantes hacen es ¿cuánto tiempo tarda el proceso en el que la comida va y viene en el estómago? La respuesta es depende. 1. Depende de cuánta comida ingeriste, de lo cual hablaremos en un segundo. Y 2. De qué tipo de comida. Los carbohidratos suelen tardar menos en digerirse, así que si tu comida fue rica en carbohidratos, se va a digerir más rápido. Las proteínas son las siguientes y las grasas son las más lentas. Carbohidratos, proteínas y grasas tardan mucho más tiempo cuando mezclamos esos tres grupos, pero básicamente depende de qué tipo de alimentos estás comiendo. Puede tardar de 2 a 4 horas para que tu estómago quede totalmente vacío con los movimientos peristálticos, las contracciones en onda que hace el estómago. Ahora, si leen libros de medicina y fisiología, muchos mencionan que si el estómago está relajado, puede contener entre 8.5 y 1.5 litros de comida. Y si lo comparamos con estas botellas, aquí tenemos 1 litro, ¿verdad? Y 1.5 serían estas 3 botellas. Estas 3 botellas en tu cuerpo. Y aún así, la cantidad es enorme. No creo que me pueda meter 2 de estas en el estómago que tengo aquí. Pero lo voy a intentar. Porque tengo 2 botellas con 500 mililitros cada una y vamos a tratar de meterlas en el cadáver aquí. Ok, empecemos con los primeros 500 mililitros. Voy a tratar de pasarla por lo que queda del esófago. Bien, como pueden ver, puse un elástico negro aquí. Este sería el esfínter pilórico. Bien, dejaremos que el fluido pase por aquí. Voy a cerrar este otro extremo para que tengamos una idea más clara de cuánto fluido se queda. Ok, mientras meto todo este fluido aquí, hay un par de cosas que pasarían en un cuerpo vivo. Conforme la comida va entrando y yo voy metiendo más agua, el estómago lo sentiría a través de neuronas sensoriales y provocaría un reflejo a través del nervio vago hacia el cerebro que enviaría de vuelta rápidamente la señal al músculo liso del estómago para que se relaje un poco. Entonces, el estómago podría acomodar más y más comida y yo haría que entrara más y más. Y como ven, ya comenzó a expandirse. Tengo que sacarle las burbujas a esta botella, vamos a meterle más agua. Aquí voy. ¿Ven cómo el estómago se está expandiendo y estirando? Ya entraron 500 mililitros. ¿Qué tal? ¿Vieron que el estómago se estiró? Es impresionante. ¿Podemos meter más? No lo sé, pero lo voy a intentar. Bien. Aquí van los siguientes 500 mililitros. Y me siento algo nervioso. Estoy un poco nervioso. Sí se estira. No quiero que explote. Y los que quieran verlo explotar para que sea un video épico, no voy a permitir eso porque quiero conservar este estómago perfectamente intacto. Pero miren esto. Miren lo distendido que está y solo hemos metido 600 mililitros de agua. Todavía nos falta. Oigan, tenemos que hablar de las limitaciones de este pequeño experimento.
Una es que no tenemos el reflejo que se desencadenaría normalmente en el cuerpo humano en cuanto la comida comienza a entrar. Esa señal que le pide al cerebro que se relaje el músculo liso para que más comida pueda entrar. Entonces, en un humano promedio significa que cuando está relajado entran unos 0.8 a 1.5 litros, antes de que pueda empezar a empujar esas paredes y a estirar el estómago. Y ese es el siguiente tema del que vamos a hablar. ¿Qué pasa si eres de esas personas que siempre rebasa la capacidad del estómago? Digamos que lo normal son 1.5 litros, pero tú te comes 2 litros de alimentos. Cada vez que comes, durante semanas, ¿acaso eso cambiaría la capacidad del estómago? La respuesta es sí, sabemos que el estómago es uno de los órganos más distendibles del tracto digestivo. Y si constantemente ejerces presión en las paredes, empezará a distendirse más y quedará más estirado, lo que significa que tendrás más almacenamiento. ¿Qué tiene que ver todo esto con el apetito y con la supresión del apetito o la sensación de saciedad? Hablemos de los parámetros más normales. Todos tenemos una estructura en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo regula el apetito y recibe información de diferentes fuentes. Una de ellas es esta área del estómago o los nervios de la pared del estómago que envían información sobre el estiramiento y la distensión. Envía la señal al cerebro que dice, ok, es suficiente, no quiero más comida. Pero luego se secretan las hormonas. Cuando la comida entra en el estómago y en especial en la siguiente sección, el intestino delgado, o la estructura llamada duodeno o duodenum, como prefieran decirle, secretan algunas hormonas, una en particular llamada colecistoquinina. ¿Sí? Colecistoquinina. Y esa hormona controla diferentes funciones. Una de ellas es la supresión del apetito. Pero algunas personas dicen, oye, supe que si comes muy rápido, le toma 1 minuto a tu cerebro entenderlo y decirte que estás lleno. Hay algo de cierto en eso, pero varía de persona en persona. Vamos a pensarlo de esta forma. La señal que puede llegar a tu cerebro muy rápidamente se origina de la pared del estómago. Los impulsos nerviosos suben rápidamente al cerebro. Pero si hablamos de la liberación de colecistoquinina, que hace otras cosas además de suprimir el apetito, eso no ocurre hasta que la comida haya entrado hacia el duodeno o duodenum. Así que tal vez eso es lo que pueda causar el retraso en la sensación de saciedad. Porque si recuerdan hace unos minutos en el video, hablamos de que la comida solo puede pasar a través del esfínter pilórico de 3 milímetros. Así que la comida tarda un poco en pasar al duodeno y esa podría ser la explicación del retraso que sufren algunas personas para sentirse satisfechos, sobre todo cuando comen muy rápido. Para que podamos terminar esta discusión, sí, el estómago se puede estirar temporalmente con un par de comidas anuales como la cena de Acción de Gracias y otras fiestas con amigos. Y para que sepan, si lo hacen ocasionalmente, el estómago podrá volver a su tamaño regular gracias a las contracciones del músculo. Pero comer de más, de forma continua, sobrepasando su capacidad, lo dejará distendido. Esto afecta mucho a la idea de por qué nunca me siento satisfecho, porque si el estómago está estirado demasiado por comer en exceso, es obvio que vas a necesitar un volumen más grande de alimento, o sea que vas a poder comer más, pero no vas a poder llegar a sentirte lleno. Ahora, poder comer más sin sentirme lleno, ¿es algo malo? Depende de cuáles sean tus objetivos.